got something that might interest you. Resident Evil está lleno de momentos increíbles, momentos que nos llegan al alma, otros que nos destrozan, otros que nos hacen vivir momentos únicos y de epicidad. Pero también hay que tener en cuenta que todos estos momentos siempre están relacionados con nuestros protagonistas más queridos, pero también existe el caso de personajes que no son protagonistas principales, sino que a lo mejor aparecen únicamente y exclusivamente en un solo juego, y de hecho su participación nos hace quererlos tanto, que solamente el hecho de pensar lo que les ocurre nos destroza el alma. En este vídeo, gente, vamos a hablar de uno de los personajes que solamente apareció en Resident Evil 6, y en este caso es Deborah Harper. Si habéis jugado Resident Evil 6 seguramente conoceréis mucho sobre este personaje. Bien, este personaje es exclusivo del propio juego de Resident Evil 6 y no aparece en ningún otro. Su papel básicamente sería el de ser un personaje menor y es uno de los más importantes durante la historia de Leon, ya que tengamos en cuenta que durante la historia de Ada simplemente es como un paso más y no realmente tiene una repercusión en la historia de Ada Wong. En lo que sabemos de datos sobre este personaje a un nivel más específico, su edad está en los 20 años, habiendo nacido en 1997 y falleciendo en 2013 cuando ocurren los eventos de Resident Evil 6. Su ocupación es de ser una estudiante universitaria, algo que comparte justamente con Ashley Graham, siendo uno de los pocos personajes que se nos muestra con esta ocupación, siendo prácticamente ajeno a términos militares o científicos, algo que se ve bastante propio dentro de la propia saga. El atuendo con el que nos encontramos con Deborah es bastante único, ya que no se nos muestra ningún personaje vestido así en la saga, al menos de una forma clara en este juego. Deborah Harper solamente viste con ropa interior azulada y un camisón transparente. Esto seguramente se debe porque fue secuestrada y simplemente se la llevaron con la ropa que tenía puesta en ese momento. En lo que sabemos por su familia, ella perdió a sus padres antes de cumplir los 20 años, y de hecho esto provocó que se hiciera muchísimo más cercana a su hermana mayor Elena Harper, la cual tiene 4 años mayor que ella. El papel directo que tiene este personaje en Resident Evil 6 es de ser un personaje a rescatar durante la campaña de Leon. Ya os he dicho antes que durante la historia de Ada no tiene ninguna influencia. Durante la historia de Leon y Ada básicamente tienes que ir a rescatarla, aunque Leon directamente no lo sabe, solamente para luego más adelante convertirse en un jefe el cual debes derrotar de forma obligatoria, además de provocar una de las escenas más tristes que he visto en la saga. Si nos adentramos en lo que sería la historia de este personaje, tendríamos en cuenta lo siguiente: Deborah con 20 años y Elena con 24, las edades actuales que se nos muestran en el juego. Pero antes de eso, lo que sabemos es que las dos perdieron a sus padres, y entonces esto provocó que Elena se hiciera pues como una mujer más seria y madura, ya que estaba preocupada continuamente de Deborah, y básicamente buscaba mantenerla. En lo que podemos saber, las ocupaciones de las dos eran muy diferentes, porque Deborah era una estudiante universitaria, pero su hermana mayor Elena se convirtió en una agente secreta del gobierno estadounidense, además de tener un gran equipamiento y ser bastante versátil en el arte marcial. Sin embargo, todo esto al final acabó viéndose frustrado como una desgracia para la familia Harper, ya que lo que sabemos es que la familia y Derek Simmons vieron un interés bastante grande en Deborah y sobre todo en Elena, pero esto solamente fue por parte de Derek Simmons. La gracia fue que aprovecharon el cuerpo saludable que tenía la joven para directamente experimentar con ella. Lo que sí sabemos es que las dos fueron raptadas y llevadas a una sala de interrogatorios. Lo que se ve en ese momento es que Deborah está sintiendo miedo continuamente y solamente quiere saber cómo salir de aquí porque las han traído, mientras que Elena simplemente le ruega que por favor se calme y que hará todo lo que sea por ella. Aquí, a partir de este punto, es cuando se nos muestran las verdaderas intenciones, y es cuando Deborah simplemente es sacada de la sala de interrogatorios sin poder evitarlo, cosa que Elena simplemente le pide a Derek Simmons que por favor se la lleve a ella en su lugar, y que hará lo que sea para que no le pase nada. Esto acaba provocando que Derek Simmons, digamos, le ofrezca un trato a Elena. El objetivo básicamente sería que debe sortear las seguridades y las defensas del presidente de los Estados Unidos, para que de esta manera puedan infectarle, algo que podemos ver de primeras en la campaña de Leon. Casualmente, Elena estaba justo en ese momento y la coartada con Leon le vino bastante bien, pero después de haber acabado con la vida del presidente, la misión prácticamente de Elena ya estaba hecha, pero aún así no se fiaba y quería igualmente a rescatar a Deborah. Por ese motivo, junto con Leon, aunque este directamente jamás supo la verdad, accedió a seguirla hasta Tal Oaks. En ese momento dijeron que todas las verdades se revelarían en ese lugar, lo que sería una catedral. Después prácticamente de enfrentar a una lebotista y más de los enemigos, consiguieron llegar a las partes bajas donde había unos laboratorios secretos, cosa que Leon desconocía toda la experimentación que se iba haciendo allí. Después de completar el capítulo 1 y estar en el final del 2, finalmente nos encontramos ya con Deborah y con Elena, las dos por fin se reúnen.
pero el caso es que Leon todavía desconoce realmente quién es esta chica y qué es lo que pasa con ella. Esto simplemente se nos debe a que para poder escapar del lugar, pues Leon debe cargar con ella mientras Elena lo protege. Finalmente resulta que la experimentación ya ha afectado a su cuerpo demasiado, y es en este momento cuando Deborah está empezando a mutar, a lo cual su cuerpo se incendia mientras que Elena simplemente es retenida por Leon. Para su desgracia, la crisálida se rompe y Deborah empieza a emerger, todo solamente para ser disparado por Ada Wong, la cual está revelando información de qué está pasando y quién está haciendo esto. Finalmente, a partir de este punto, empieza un combate contra ella. A pesar de que durante el juego puedes jugar de manera libre y con Elena todo para matarla, realmente ella es la que más grita en todo momento que por favor deje de ser así. Si nos vamos al punto de Deborah Harper como jefe, lo que sabemos es que es una infectada mutada del virus C, pero la cual es bastante única, ya que conserva mayormente su apariencia humana, teniendo una piel algo grisácea, careciendo prácticamente de pezones o zonas erógenas y directamente teniendo las marcas de sus venas muy pronunciadas, además de unos apéndices que emergen de su espalda mediante una especie de sacos o protuberancias que suelen ser como algo bastante sólidas. Estas propias protuberancias que emergen de su espalda como apéndices que recuerdan bastante a las arañas, muestran en realidad unos sacos cavernosos y que tienen una apariencia algo amarilla como si fueran pústulas. Estas justamente cuando revientan por el daño son prácticamente lo que nos muestra su vulnerabilidad, haciendo que prácticamente Deborah pues sea bastante fácil de matar si controlas justamente sus debilidades. El problema es que no es un jefe algo difícil de vencer, y podríamos contar que su agilidad y su fuerza están a otro nivel, limitándose continuamente a saltar y sorprender al protagonista, además de moverse haciendo movimientos similares a las bailarinas de striptease, y hay que tener en cuenta que este personaje no es recomendable enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pero existe un truco para vencerla. Es que en la zona donde estás peleando, justamente cuando llegues a su segunda fase, tendrás que disparar al barril que tenga debajo suyo. Esto provocará que ella caiga y podrás iniciar un Quick Time Event, con el cual podrás quitarle bastante daño o seguir disparando los apéndices que nos muestra. La batalla contra Deborah prácticamente tiene unas 4 fases. La primera, desde el momento que aparece, sería intentar escapar de ella. Luego, para el segundo punto, enfrentarla en una plataforma circular. Finalmente, debes enfrentarla mientras estás sobre un vagón, donde debes estar disparando barriles explosivos que estarán prácticamente en tu camino. Cuando hayas conseguido debilitar lo suficientemente a Deborah, vendrá la última fase y la más corta, en la cual deberás disparar el tiro de gracia para que no consiga matar a Elena. Todo esto para luego finalmente ver la desgarradora escena. No lloraré más hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdón. Por lo que he hecho. Como ya habéis visto a través de esta escena, hay que tener en cuenta que el panorama es igual a otros personajes menores que hemos visto en el juego y en otros de la saga, en los cuales realmente no se nos muestra su muerte de una forma explícita y visual, ya que simplemente damos por hecho que después de haber caído desde una gran altura, simplemente su cuerpo aplastó, se clavó o quizás simplemente muriera tras la caída. De hecho, este personaje después de este punto jamás fue visto, y de hecho, si tenemos en cuenta los sucesos que ocurrieron después en las localizaciones, más todo el daño, creo que es bastante difícil pensar que este personaje sobreviviera, y que simplemente nos ha dado unos momentos bastante trágicos y traumáticos, sobre todo para el punto de vista de Elena, la cual la motivó a seguir en la venganza. En lo que a mí respecta, yo considero que es muy improbable que este personaje pudiera regresar, pero como es una mutación única, siempre doy el beneficio de la duda. Ahora os queda a vosotros responder qué pensáis que pasó realmente con Deborah Harper después de los sucesos de Resident Evil 6. Ya para finalizar, gente, os voy a dejar las curiosidades que he encontrado sobre este personaje y las que más me han llamado la atención, así como las que he podido llegar a ver, las cuales serían las siguientes. La primera es que comparte bastantes similitudes con Ashley Graham de Resident Evil 4. La primera sería que ambas son estudiantes universitarias, ambas debutan en sus videojuegos respectivamente justamente cuando está Leon, y con 20 años, ya que Ashley en ese momento tiene 20 años, y luego Deborah debuta también con 20 años. Otra de las cosas es que justamente son jóvenes curvilíneas y exuberantes, lo cual pues da bastante de sí, siendo personajes bastante esbeltos para su edad temprana.
Otra cosa también es que justamente son rescatadas por Leon, aunque hay que tener en cuenta que la primera es que Leon fue intencionalmente por ella, mientras que la segunda solamente estaba yendo sin saberlo. Ambos personajes también fueron infectados, ya que a Ashley le infectaron con las plagas pero al final se logró curar, mientras que Deborah se infectó con el virus C, y recordemos que no estaba la vacuna en ese momento y que viendo la situación era imposible que se hubiera salvado. También otra cosa es que ambas fueron utilizadas para planes contra el gobierno, ya que la gracia de Ashley era secuestrarla para luego más adelante infectar Estados Unidos, mientras que justamente Deborah tenía que cumplir un papel similar, pero la gracia era simplemente utilizarla para que su hermana sabotease y acabase con el presidente. También otra cosa es que sus atuendos estándar son debido al secuestro, ya que Ashley va vestida como una colegiada ya que fue secuestrada por Jack Krauser justo al salir de la universidad, mientras que Deborah fue secuestrada aparentemente cuando estaba en su casa. Otra curiosidad sería con respecto a la personalidad de Elena, ya que es bastante opuesta, al menos en lo que se ha dicho, ya que Elena se nos ha mostrado como una mujer bastante seria y madura, mientras que Deborah en sí es una persona pues bastante divertida y no tan seria. Seguramente esto se deba a los papeles que han tenido como hermana mayor y hermana menor, además de esa sobreprotección. Mientras que Elena, por ejemplo, es capaz de mantener la calma en algunas situaciones, Deborah directamente se sobresalta y es incapaz de estar en calma. Otra cosa es que también se convierte en una mutación única en la saga. Recordemos, gente, que los virus en los Resident Evil suelen producir mutaciones genéricas, pero existen personajes que obtienen mutaciones que no obtiene ningún otro, y en el caso de Deborah obtiene una, ya que lo que se nos ha mostrado con el virus C es que adquiere unos apéndices similares a las patas de un insecto, y los cuales los utiliza para moverse, mientras que toda su apariencia se mantiene de forma humanoide, y no gana ningún rasgo propio que se nos muestre del virus C como los múltiples ojos, o la piel así oscura. Y otra cosa que sería para finalizar sería el hecho de que durante parte de su combate parecía estar consciente en algunos momentos, sobre todo al comienzo de su mutación y en el final de esto. Quizás es porque el virus se debilitó para ella y esto hacía que Deborah podía recuperar parte de la conciencia, ya que a menos de lo que se veía fue Elena directamente quien le dijo las palabras e intentó pues como hacerse ver. Si os fijáis justamente en la escena en la que tienes que empezar a pelear contra ella, la propia Deborah aparta a Elena, lo cual se nos demuestra que quizás ella estaba siendo consciente al punto de no querer acabar con su hermana. Y nada, gente, espero que te haya gustado el vídeo de Resident Evil y tengo muchos más personajes y más temas para tratar, aparte de los de Shingeki no Kyojin. Así que te voy a dejar aquí los mismos vídeos que dejé para el vídeo del buhonero, los cuales son el virus A, qué pasó con Ashley Graham, qué es el Mo, el virus de Resident Evil 7, qué es el virus Prototype de Albert Wesker, el virus de Phobos de Resident Evil Revelations 2 y Nemesis. Además de, por favor, te agradecería que dieras like a este vídeo y lo compartieras, además de promocionar y apoyar mis novelas que están en Wattpad. Tienes los enlaces en la descripción. Así que sí, muy buenas y hasta la próxima.